Toda la zona fronteriza delimitada a 15 kilómetros de la frontera queda como propiedad exclusiva del Estado nicaragüense. El diputado sandinista Edwin Castro se refiere a la nueva ley de territorio fronterizo aprobada el 5 de agosto de 2025, una legislación confiscatoria a criterio de juristas nacionales. La nueva normativa, compuesta de tan solo 4 artículos, dejó sin efecto la Ley del Régimen Jurídico de Fronteras de 2010. Esa ley ya establecía la franja de 15 kilómetros como territorio fronterizo, pero reconocía la propiedad privada y comunal, incluso dentro de los primeros 5 kilómetros considerados área inalienable del Estado. Pero en la nueva ley, el derecho a la propiedad privada ya no existe. Esto no afecta a ningún nicaragüense que esté establecido en esta zona. Él sigue establecido, él sigue desarrollando su vida normal, pero esta es una zona controlada por el Estado nicaragüense. Ese absurdo en primer lugar expresa una mentalidad absolutamente feudal, en donde el señor feudal es el dueño de la tierra y todos los demás son los siervos de la gleba que trabajan para él en tierras que son de él y que tienen ciertos derechos de cultivarlas, pero la tierra no es tuya, la propiedad no es tuya. Conversamos con pobladores dueños de propiedades en las inmediaciones de la frontera norte y sur de Nicaragua. Nos ofrecieron sus testimonios y preocupaciones desde el anonimato por temor a represalias. Esto es una violación absoluta de los derechos de propiedad y de los derechos de vida. La nueva ley de territorio fronterizo mantiene en incertidumbre jurídica a decenas de miles de propietarios de fincas, empresas y viviendas que están dentro de la franja fronteriza, tanto al norte como al sur. La finca de Andrea se ubica a pocos minutos de la frontera con Costa Rica. Ha pertenecido a su familia por más de 2 décadas. La gente tiene miedo de hablar, la gente tiene miedo de tomar cualquier tipo de acción que sea por lo menos para indagar cuál es el futuro de las propiedades ahí, porque como no hay reglamentación ni hay nada, nadie sabe qué cosa es. Pues. La nueva ley no aplica para los litorales costeros del país, aunque sí existen segmentos de costas afectadas dentro de la franja de 15 kilómetros, ahora decretada como propiedad estatal. Juristas consultados por Confidencial estiman que la ley de territorio fronterizo nacionaliza unos 18.885 kilómetros cuadrados, que representa aproximadamente el 14% del territorio del país. El cálculo lo determinan multiplicando los 1.259 kilómetros de extensión de las fronteras norte y sur por los 15 kilómetros contemplados en la nueva norma. La nueva ley engloba municipios completos y zonas turísticas de alta plusvalía. Solo en las zonas de playa ya tenés una catástrofe inmobiliaria. Entonces, si vos coges los Google Earth y medís desde la raya fronteriza hasta el pueblo del Castillo, tenés 4,5 kilómetros. ¿Cómo no va a haber incertidumbre si ahora toda esta gente están dentro de esa ley? Los principales, San Carlos, el Castillo, Sábalos y San Juan del Norte. La incertidumbre es mayúscula porque todas estas personas tienen propiedades en las que trabajan, propiedades en las que viven en esa zona durante generaciones. La familia de Verónica también ha poseído fincas en la franja fronteriza sur durante décadas. Con la ley anterior sí se enajenaban todas las propiedades, es decir, aunque fuera territorio inalienable del Estado, en la manera en que estaba reglamentada, le permitía a los propietarios comprar y vender sus propiedades. A lo largo de siglos se han comprado y vendido las propiedades en la frontera sur, sino que además ha sido zona de paso histórico de un lado a otro, libre, paso libre. Los ciudadanos tienen cada vez más preguntas, pero la dictadura no ofrece las respuestas. ¿Cómo va a ser el régimen de tributación de la gente urbana y rural? ¿Por qué vas a pagar sobre un territorio que no es tuyo, sobre el cual no tienes la propiedad? Y eso significa que toda la gente que estamos ahí metidas quedamos en ese limbo jurídico que no sabemos qué hacer ni para dónde coger trabajando para el señor feudal. O sea, es algo insólito. Hay gente que quedó ahí englobada, que son extranjeros y que tienen inversiones en hotelería, en cabañas, en hoteles ecoturísticos, etcétera. Entonces esa gente
que queda también afectada. ¿Cómo van a hacer con esa gente que es extranjera, que es inversión extranjera, que el país ha estado insistiendo en que venga la inversión extranjera? Y ahora con esto, ¿cuál inversión extranjera va a venir? Ciudades enteras que son cascos urbanos que están dentro de los límites de los 15 kilómetros en el norte y en el sur. Entonces, ahí va a ser muy difícil que el régimen desconozca los derechos de propiedad que hay sobre esa franja. Entonces, nosotros lo que creemos es que va a haber una reglamentación que va incluso a tener algunas excepciones. Sin embargo, la aplicación va a ser una aplicación discrecional, como lo ha hecho el régimen en otras ocasiones, para favorecer sus intereses y los intereses de sus socios económicos sobre la zona. Recordemos que esta ley surge luego de, hace unos días, la entrega de concesiones mineras en zonas fronterizas. Tenemos más de 4 concesiones mineras favorables a empresas chinas en las zonas fronterizas, tanto en el sur como en el norte del país. La legislación fronteriza también vulnera los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes. La Red de Defensores Indígenas de la Costa Caribe estima que un centenar de comunidades se verán afectadas con una disposición que legitima el despojo de los pueblos indígenas y afrodescendientes de sus territorios y el usufructo de sus recursos naturales. Es una ley violatoria porque entrega y pasa a manos del Estado un territorio titulado. Y eso viola la ley 28, sobre todo en la zona de frontera norte que tiene Nicaragua con Honduras, y la ley 445 que titula o tituló los territorios indígenas y afrodescendientes, tanto en la frontera sur como en la frontera norte. Y eso genera mucha preocupación, sobre todo en las comunidades que viven, por ejemplo, del río Coco, que son prácticamente comunidades transfronterizas, Misquitas y Mayagna. Mario es un indígena misquito que vive en una comunidad que colinda con el departamento de Olancho de Honduras. Estamos meramente en la frontera, viven sobre el río Coco, frente a Honduras. Bueno, con nueva ley la gente está bien preocupante. A su comunidad le preocupa que no tienen información sobre los alcances de la nueva ley y cómo les afectará. Nadie sabe cuál es el fondo, el sentido de la nueva ley. Si es beneficioso para el indígena o no es beneficioso para los indígenas. La existencia de nosotros, ancestralmente, siempre hemos tenido libre en nuestra participación de todo, en la actividad pecuaria, minería, agrícola, pesca y todo. 2 juristas nicaragüenses consultados por Confidencial coinciden en que la ley anterior de 2010 pretendía dar legalidad a las actuaciones del ejército en la franja fronteriza, pero no atentaba contra el régimen de propiedad. En cambio, al convertirse el Estado en dueño del territorio de los 15 kilómetros desde la guardarraya hacia el interior del país, deja de existir la propiedad privada, la propiedad comunitaria, la propiedad indígena y las propiedades de áreas protegidas. La dictadura justifica la medida alegando razones de soberanía y seguridad nacional. Y viene a definir con claridad el respaldo, el resguardo de nuestras fronteras, para evitar las transacciones ilícitas que internacionalmente cometen el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos. El ejército, de todas maneras, siempre ha estado en las zonas fronterizas. Tienen presencia, hay retenes del ejército que vigilan a la gente que va y viene y que si traes carga te la revisan y te preguntan y anotan, etcétera. Entonces la seguridad ahí estaba, no ha habido ningún problema. Que el paso de drogas, que es también otro de los argumentos que dicen, pues eso también el ejército está ahí. Y en las zonas protegidas, por ejemplo en el Caribe, en las zonas que están del Caribe, ahí están los batallones ecológicos y el ejército. El nuevo limbo jurídico de los habitantes y propietarios de estas zonas los convierte en una suerte de precaristas que ocupan un bien inmueble sin tener un título de propiedad o un derecho legítimo para hacerlo. Ser empresarios, destinos turísticos e inversiones en la zona. Sin irte más lejos, toda la zona de Los Naranjales, en la zona de la Hacienda San Francisco del Río San Juan, es una inversión enorme en siembros de naranja, está dentro del rango de los 5 kilómetros. ¿Qué va a pasar con eso? No tengo la menor idea. Eso tendrías que conversarlo con los dueños, que son
hasta donde yo sé, la familia Pelas. Con respecto a otros destinos turísticos, están empresas de pesca deportiva en unas que se llaman Tarpon Camp. Hay hoteles, por ejemplo, hay propiedades que están registradas en Airbnb, el hotel de Sábalo. Y la incertidumbre de producción. ¿Cómo voy a planificar, es decir, personalmente y por lo menos 3 más con los que he hablado, que tenías tus planes de siembra, tus planes de mejoramiento de potreros, de preparación de tierra, X cantidad de manzanas a sembrar, de granos básicos o de pastos? ¿Cómo voy a ampliar planes? ¿Cómo voy a hacer un plan si no tengo certeza de qué va a pasar con esto? Otros productores consideran que no vale la pena invertir en una propiedad que, según la nueva ley de la dictadura, ya no les pertenece. Antes de la aprobación de la ley del territorio fronterizo, Andrea pensaba cultivar 7 manzanas de tierra, pero ahora piensa solamente sembrar 1 o 2 para subsistir. Es una medida draconiana que lo que hace es descontrolar y descalabrar absolutamente toda la actividad de vida, la actividad social y la actividad productiva, y por lo tanto la seguridad alimentaria y económica de todos los productores pequeños y medianos que viven en esa zona que están involucradas, que son un montón, sobre todo en el Pacífico, ¿verdad? Esta confusión de las propiedades y del régimen municipal es un problema que viene a complejizar aún más el orden de la titulación de tierras y de la propiedad en Nicaragua. Mientras la dictadura calla y no ofrece detalles sobre la aplicación de la nueva ley confiscatoria, la incertidumbre invade los más de 18.000 kilómetros cuadrados de la frontera norte y sur del país. Sé que otros propietarios están tratando de poner al día toda su situación legal o buscando los mapas de sus propiedades para tener, digamos, registros al día de aquello de lo que eran dueños, porque no saben de qué manera se va a ejecutar la ley. Por lo tanto, la gente quiere al menos tener la certeza de que su registro está actualizado, de que todos los requisitos, todas las descripciones, las descripciones del territorio, las descripciones del lindero y los mapas están actualizados para por lo menos tener prueba de su derecho sobre la propiedad, ¿no? Histórico, adquirido, comprado o heredado.